Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar grabando esta clase, la de acompañamiento terapéutico, clase 2, y vamos a ver unos puntos específicos en esta clase, como la definición de la T, que ya habíamos visto la semana pasada, pero lo vamos a profundizar un poquito más, el concepto de salud y enfermedad, las reacciones psicológicas ante la enfermedad, la salud mental en nuestro país y qué es la discapacidad. Funciones del encuadre de la T, el primer encuentro del paciente y la entrevista y características del acompañamiento en discapacidad. Como vemos que la definición de AT dice es un agente, primero y principal tenemos que pensar en una T como un agente de salud mental que trabaja en un equipo integrándose y que es instrumentado con medios psicológicos en donde colabora en la continuidad del tratamiento y es ubicado en un lugar diferente, apuntando, sosteniendo empáticamente al acompañado y en su entorno familiar. Debemos tener muy claro lo que es una T, por ejemplo. No es un cuidador domiciliario, no es un amigo, no es un enfermero, no es un asistente en discapacidad, no es un familiar y no es un psicólogo, pero sí es un agente auxiliar del Centro de Campo de Salud Mental, un agente de salud, un agente de resocializador, un mediador entre el terapeuta y el acompañado, una pieza fundamental dentro del equipo terapéutico. Y vamos a ir ahondando sobre qué es un acompañante terapéutico y acá nos dice que es un agente auxiliar dentro del campo de la salud mental. ¿Por qué? Porque nosotros no solo vamos a acompañar a un paciente tanto en lo que es personalmente, en una familia, sino también vamos a acompañar a un paciente que tiene problemas y una problemática de salud mental en todo sentido, en un centro comunitario, en los hogares, en las escuelas, en todo donde requieran nuestra asistencia. Y es un agente de salud, ¿por qué? Porque no es un psicólogo, pero tampoco es un enfermero, pero es un agente. ¿Por qué? Porque acompaña y sostiene, ¿no? al paciente. Es un agente resocializador. ¿Por qué es un agente resocializador? Porque el AT acompaña a la familia, pero también si la familia no puede insertar en la sociedad al paciente, el AT va a tratar de reinsertarlo. ¿Cómo? Llevándolo a la plaza, acompañándolo con otras personas y tratando de buscar el apoyo social que necesita un AT, un paciente. Un mediador entre terapeuta y acompañado, ¿qué quiere decir esto? Que el AT va a ser observador y también va a tener una hoja de ruta. Esa hoja de ruta nos va a identificar como somos los AT, que vamos a poner a qué hora llegamos, qué patología tiene el enfermo, cómo lo vamos a acompañar, qué vamos a hacer con él. Y bueno, esto va a ser una pieza fundamental, el ser observador, el ser una escucha activa, en un equipo interdisciplinario, donde vamos a trabajar. Podemos trabajar en la escuela, ya les dije, en centro comunitario, en hogares ¿cómo es esto?, de rehabilitación,
todo AT es conveniente ahora más que, se va a poner más de moda porque hay mucha gente que necesita nuestro apoyo. Concepto de salud y enfermedad. Partimos de esta definición porque la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la salud es un completo estado de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afección y enfermedad. ¿Por qué dice esto? Porque nosotros, cuando decimos que la salud es un completo estado de bienestar físico, mental y social, es que estas tres definiciones ayudan a que esta afección, esta enfermedad, sea más contenida. No es que es solamente la ausencia de enfermedad, sino que estas tres vías que tiene el paciente nos va a ayudar a que esté en un equilibrio tanto mental como físico, como mental y social. Las reacciones psicológicas ante la enfermedad son las reacciones psicológicas que deberán ser tenidas en cuenta porque el acompañante terapéutico, ya que la enfermedad es una vivencia que él le tiene durante su vida o durante ese tiempo que está enfermo, quedará como huellas en el acompañado. ¿Qué quiere decir? Que estas personas vienen con esa huella, porque vamos a encontrar personas que se drogaron y quedaron mal mentalmente y tienen que estar acompañados para no tener una recaída, acompañado a ir al psicólogo, acompañado con la medicación. Entonces vemos que las patologías psicológicas llevan a la T y al acompañante terapéutico a dejar huellas en el acompañado. ¿Por qué? Porque la persona que está acompañado por una T va a tener una relación vincular con ese AT, porque va a sostener a esa persona que está enferma. ¿Cómo se siente una persona con una enfermedad psíquica? Vamos a ver las situaciones, ¿no? que vamos a encontrar. Una situación que se encuentra una persona que tiene un problema psíquico es de realizar actividades, solo a veces. Entonces, si no puedes realizar actividades sin un acompañante, nosotros estamos para acompañar. La imposibilidad de valerse solo, de ir al médico, de ir al psicólogo. Entonces, ¿qué hace una T? Acompaña. El sentirse distinto de los demás y no poder hacer lo que otros hacen, eso es la ruptura de este proyecto existencial, o sea que no vamos, la persona que tiene problemas psíquicos es como que no tiene un proyecto de vida, este proyecto existencial. Entonces nosotros tenemos que sostener, tratando de buscarle un proyecto de vida a esa persona, de hacer lo que pinte, de hacer lo que si a una mujer le gusta tejer, que teja, si a una mujer le gusta coser, que cosa. Entonces buscarle esa transferencia con algo que a él le guste. También acordémonos que el enfermo psíquico se aísla. ¿Por qué ese aislamiento? Porque él se siente desprotegido ante la sociedad. Se siente perseguido ante la sociedad por el padecimiento que tiene. Una situación también es la situación de invalidez que lo bloquea o lo condiciona en su desarrollo de actividades cotidianas. Por ejemplo, si una persona está discapacitada y le falta un brazo, una pierna, entonces se siente discapacitada. Y eso mismo le puede traer una patología o una enfermedad mental.
o psíquica. Y también en ese sentido vamos a encontrar estas situaciones, la regresión, por ejemplo, un chico que nace bien, que decimos, bueno, nació bien, habló, interactuó con la familia, le sentimos algunos rasguitos como que se pierde en el tiempo y todo eso, pero es como que no vemos nada. Pero después, cuando el niño, por ejemplo, el niño TEA o el niño Asperger se va a ir desarrollando y va a tener esas conductas infantil que no puede corresponder a la edad cronológica. Por ejemplo, ya es un chico de 7 años y se queda mirando la tele, el mismo dibujito, 3 horas. Entonces es una regresión a la infancia, a la conducta del niño. Y lo mismo pasa con un adulto, cuando es un TEA o un Asperger. ¿Y qué pasa en la regresión cuando hay consumo problemático? O sea, cuando hay droga de por medio. Esa regresión, o sea, no hay regresión cuando hay una contención psicológica. Y algunos necesitan medicamentos porque se sienten perseguidos, según vamos a ir viendo más adelante, según el consumo, ¿no? Porque según la droga que consuma, vamos a ver que se van a sentir perseguidos, se van a sentir mal, se van a sentir aislados, pero después cuando llegan a un tratamiento psicológico y lo dejan, vuelven a esa regresión. ¿Qué pasa cuando hay inculpación? El paciente se siente culpable de su enfermedad. Dice, por mí, mi familia está mal, no puedo salir de esta situación. Y hay también, hay algunos que sienten inculpación por la enfermedad y otros evaden su enfermedad. Y se usa como un medio para escapar de las dificultades de la vida. Por ejemplo, vos no me entendés, vos sabés que yo estoy enfermo, pero evaden la situación. O sea, no quieren ir al médico, no quieren tomar remedio. Y bueno, y es una dificultad para la familia. ¿Y qué busca? Una T para que acompañe. Porque nosotros estamos preparados para esto. La negación de la realidad puede ser parcial o total. Niega la enfermedad o le resta importancia. Y no solamente lo vamos a ver en las personas que están enfermas, sino también lo vamos a ver en la familia de negar la realidad, que su hijo tiene TEA, que su hijo no es igual que otros chicos, que no tiene el mismo aprendizaje cognitivo que otros chicos. Entonces la familia niega que tenga un síndrome o una patología o un trastorno. La reacción de ansiedad va a traer miedo, temor y esta ansiedad. ¿Por qué? Porque vamos a tener miedo a lo social, vamos a tener miedo a emprender cosas nuevas, vamos a tener miedo a lo nuevo. No va a ser tan fácil para que un chico que tenga trastornos y que tenga un síndrome pueda sociabilizar como una persona que no tiene nada. Y bueno, esta reacción de miedo, de temor, de ansiedad, trae los aspectos tanto cognitivos, como ya le dije, en los chicos o en los grandes también, fisiológicos. ¿Por qué? Porque sintomatizamos las cosas. Siempre va a haber cuando una persona no puede expresar o no puede decir lo que siente, siempre el cuerpo va a hablar con algo, qué sé yo. Bueno, no sé, me salen muchos granitos o me salen o empiezo y me hacen todos los estudios, empiezo a tener dolores de cabeza, y bueno, y me llevan al médico y no tengo nada.
Bueno, es algo que tenemos miedo y tenemos temor. Entonces lo sintomatizamos. Y los aspectos motrices que puede haber, lo que la persona no puede jugar como los demás, no puede saltar, no puede, y se niega a hacer todas esas cosas. ¿Por qué? Porque le cuesta, porque le falta el aspecto motriz. El rol de la T, bueno, en Argentina, en fines del 60 o al principio de los 70 ya habíamos visto estos comienzos, ¿no? Y se relaciona con el comienzo de las prácticas psiquiátricas no tradicionales. ¿Qué quiere decir no tradicional? Que se busca, como hizo Pichon Rivière, en que usar a personas que estén menos convalecientes para poder ayudar a los más convalecientes. Concepto de salud mental. Bueno, ustedes ya habíamos hablado que el AT viene por la ley 26.657 y bueno, esta ley de salud mental nos dice que es el estado mental y es la manera en que nosotros podemos llevar este estado mental a una regulación, ¿no? La salud mental como un estado de bienestar emocional y psicológico, o sea que siempre vamos a buscar que una patología que tenga problemas psíquicos, hay algo emocional de por medio. ¿Qué quiere decir? Que las emociones traspasan al estado físico y más al estado mental. Después vamos a hablar un poco más de este estado emocional que pueda traspasar lo psicológico. La salud mental como un estado de relativo equilibrio, de integración de los elementos conflictivos constituidos por los sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros pensamos que está relativamente o sea, en integración de todos los elementos conflictivos constituidos, o sea, que todos los conflictos que, por ejemplo, un conflicto de chico lo puede traer a grande y lo puede traer un desequilibrio, ¿no? Y no solo podemos decir el desequilibrio del sujeto, sino de la familia también, porque todo tiene un todo. Es aquello que cualifica el estado de la vida mental y de su funcionamiento de nivel individual. ¿Qué quiere decir? Que cada estado de la vida de ese paciente, esa vida que va a llevar en funcionamiento a un nivel individual, lo va a perjudicar. ¿Y cómo se puede cuidar la salud mental? No es algo que se puede cuidar. Es algo que uno hace y contribuye con el paciente. O sea que un cuidador, lo que hace, no puede cuidar la salud mental. Lo que puede hacer es contribuir al cuidado del sujeto que tiene salud mental. La salud como modelo biopsicosocial es un concepto integrador de la salud mental y la salud pública, pero que también abarca las ciencias sociológica, antropológica, psicoanálisis, psicología, neurología, entre otras. Como ya vimos, existen ciertas distorsiones entre la enfermedad como hechos clínicos que tienen que tener un acompañante terapéutico, que deben poseer una importancia de capacidad y de observación de la situación. Por eso no solamente tenemos que ver al sujeto como un sujeto que necesita un cuidado de una T, sino que nosotros tenemos que integrar
a ese sujeto sobre las bases que nosotros tenemos sociológica, antropológica y psicoanálisis. No, todo eso lo vamos a ver ya en el transcurso del curso. ¿Cómo se siente con respecto a sí mismo? Esto lo tenemos que preguntarnos nosotros. ¿Cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos y el trabajo de la T? ¿Cómo nos sentimos con respecto a lo demás? La relación individuo y medio. ¿Cómo nos sentimos nosotros en trabajar en ese medio, ¿no?, de acompañamiento? La forma en que se enfrentan a las exigencias de su propia vida, muchos grados de salud mental, o sea, vamos a ver muchas problemáticas en salud mental y que podemos ver a la persona que los compone como que tienen una buena salud mental, ¿no?, de forma permanente, y otras no, porque hay grados de salud mental. Por eso Foucault acá nos habla qué es la normalidad o anormalidad. Para las ciencias fácticas, la normalidad es estar en contacto con el otro. Y en las ciencias formales es lo que dice Foucault, que dice que dos palabras nos llevan a ver como la percepción de la realidad de las personas de manera ociológica, o sea, juzgando como una persona enferma. La mayoría de las personas primero no se integran a estas ciencias, y a las ciencias formales es como decir, yo juzgo a esta persona porque está enferma y por eso no me acerco. Las características externas que tiene una T, que tiene que ver, que tiene un paciente, es la aceptación de la realidad. Primero, aceptar en que yo estoy trabajando y en que yo estoy trabajando con un enfermo que tiene una patología. Adaptación social, tenemos que buscar la adaptación social para ese paciente. No puede llegar a ser independiente. ¿Por qué? Porque trabajamos en un equipo interdisciplinario. O sea, siempre trabajamos o guiados por un psicólogo, o guiados por un psiquiatra, o estar en un centro comunitario, o estar en una escuela donde va a haber psicólogos, psicopedagogos, indistintos. También vamos a ver a pacientes que sean poco tolerantes, porque toda frustración o fracaso también vamos a tener eso, no solo el paciente, sino nosotros, porque acordémonos que una persona que tiene una patología tiene derechos a elegir. Entonces, si por ahí nosotros vamos y la persona no le caemos bien, nos vamos a sentir frustrados. Y bueno, pero eso no nos tiene que impedir en que volvamos a buscar a otra persona para trabajar. Tampoco no puedes llegar a tener iniciativa propia. ¿Por qué? Porque siempre hay características internas que nos pueden llevar a no estar conectado con ese paciente y no poder hacer un insight. Nosotros tenemos que hacer un insight, una introspección de nosotros, cómo nos sentimos, cómo manejo mis ansiedades, si es agresivo, si me agrede, y no invalidar esos actos. Si esa persona me está agrediendo, ¿por qué me agrede? Porque hay algo que yo no le estoy atrayendo a esa persona que está enferma. No tiene la capacidad para establecer las relaciones afectivas y estables. Eso lo vamos a ver en muchos pacientes que les va a costar relacionarse afectiva y establemente. Se van a incluir ellos de toda familia y se van a poder encerrar en su propio mundo. La persona que tiene una patología no puede
tener continuidad ni constancia en su personalidad, puede tener estadios de rabia, de bronca, de ira. Entonces esos estadios tenemos que tratar de sostener. No tiene capacidad también para estar solo, pero si no tiene capacidad para estar solo y quiere estar solo, tenemos que buscar la forma de encontrarnos con el otro. En el siglo 45 nos dice que la enfermedad era una impureza moral o espiritual provocada por lo espiritual, o sea, era moral y lo provocaba no tener conexión espiritual. Pero acordémonos que ni las personas que eran gay, las personas que tenían otra elección sexual, eran locas y eran encerradas. Hoy tenemos otra mirada en cuanto a eso. Y en tanto lo espiritual, sabemos que lo físico, lo biológico, lo físico, lo mental y lo social contribuyen para el sujeto, pero también lo espiritual. Porque no es necesario que tengamos, o sea, puede haber de todas religiones, pero si uno tiene fe en una botella, eso es importante. ¿Por qué? Porque al sujeto lo lleva a transmitir todo lo que él siente y lo que necesita a esa botella. Sea lo que sea el que crea en el universo, sea que crea en la religión católica, en la religión evangélica. Por eso el concepto de enfermedad es un trípode, que es el intrínseca, que es generada por el desequilibrio del individuo. Y la intraseca es adquirida por el afuera, o sea, por lo social, la intraseca, lo que a nosotros el medio social nos trae, a consecuencia, por ejemplo, la pérdida de trabajo, un duelo, lo que fuera, nos puede afectar. Y la mixta es entre médico, enfermos y vivencia. O sea que nosotros vamos a tener una vivencia con el médico, con el enfermo y con las vivencias del enfermo. Los grados de sintomatología van a ser de una simple molestia, superada con el pasar de los tiempos, que no le demos tanta importancia, pero también va a estar la incapacidad, que se va a centrar en la máxima atención de los síntomas que dependen de los factores externos. Estos síntomas pueden ser provocados por un dolor poco comunicable, donde generan irritabilidad, miedo, inseguridad. Esta manera subjetiva que tiene el paciente, tal vez no exista nada patológico, pero no puede validar esa distorsión cognitiva. O sea, por ejemplo, siempre tiene que haber una relación entre el sujeto y el objeto. Siempre va a haber esa relación entre el sujeto y el objeto. Nosotros lo que tenemos que ver es el objeto el que se centra el enfermo. ¿En qué lo enferma? ¿Qué es lo que a él le trae esa molestia, ¿no? El pasado, una emoción, el presente. ¿Qué es lo que lo lleva a que lo lleve a esa enfermedad? Que sintomatice esa enfermedad. Por ejemplo, si a mí me dicen que yo tengo cáncer en un dedo, yo ya me voy a hacer la cabeza que no lo tengo en un dedo, lo tengo en toda la mano. Entonces yo estoy sintomatizando la enfermedad, o sea, la estoy agrandando. Pero no es porque yo quiera, sino porque mi mente trabaja así. Todas las mentes trabajan así.
Entonces el que nosotros tenemos que validar si esto es una distorsión o si realmente estoy enfermo. Ahora vamos a hablar un poco de lo que dice el DSM, que es un libro de las patologías. Por eso en general los médicos modifican la enfermedad, o sea que le ponen un nombre, ¿no? y la personalizan. O sea que extraen de la persona. Por ejemplo, yo voy con un dolor de estómago y me dice, sí, ese dolor de estómago es la vesícula. Seguro que es la vesícula, pero no me hizo ningún estudio. Bueno, en la salud mental no se puede hacer un estudio que diga que tiene esquizofrenia. Entonces es la catonomía que hace el médico para decir, la señora tal padece de síntomas compatible con qué, con algo del DSM. Entonces es una catonía, que se convierte como un uso de la distorsión conceptual, que separa la enfermedad del paciente. O sea, que por eso no hay, cuando una paciente que tiene problemas mentales, emocionales, primero va a ir al psicólogo, después el psicólogo le va a decir que vaya al psiquiatra y el psiquiatra lo va a empezar a medicar. Le va a dar una pastilla, que va a ver cómo está, pero no va a haber un análisis donde le diga que esa pastilla le hace bien o le hace mal. O sea que vamos a estar trabajando con un paciente que va a ir cambiando de medicación hasta que le encuentre realmente la medicación que vaya con ella. Porque acuérdense, por ejemplo, yo doy un ejemplo. Si a mí me dan un té de burrito, o sea, a mí me hace bien, pero yo le quiero dar el té de burrito a mi hijo y a mi hijo le hace mal, le da diarrea. O sea, todo sujeto tiene su experiencia o sea, cada sujeto es único y no hay otro igual. Entonces, si yo tomo una pastillita y yo digo si él la toma le va a hacer bien, no le va a hacer bien. El médico tiene que buscar esa guía de buscarle por el DSM esa patología. Y ahora vamos a ver qué es discapacidad. La discapacidad, entre otras definiciones, es la disminución de una capacidad o de alguna área específica. O sea, puede ser una discapacidad visual, ¿cómo es esto? Auditiva, puede ser que no tengamos las extremidades, podemos no tener un brazo, o sea, hay diferentes patologías o diferentes discapacidades, podemos decir. Pero la que nosotros vamos a ver es la diferencia de toda pérdida psicológica y fisiológica y anatómica. Esa es otra de las definiciones, ¿no? La deficiencia de toda la pérdida psicológica, fisiológica y anatómica. Y la discapacidad es la consecuencia de las actividades afectivo, emocional y social. O sea que la persona, esta discapacidad, lo deja invalidado afectivo, emocional y social, ¿no? Y la deficiencia es una pérdida psicológica, fisiológica y anatómica. Bueno, en la definición de la Organización Mundial de la Salud nos dice que la discapacidad es la pérdida de la capacidad funcional con déficit de un órgano o una función que trae como consecuencia una disminución del funcionamiento intelectual y de la capacidad para afrontar las demás cosas cotidianas del entorno social. Este es un modelo antiguo. El modelo tradicional, igual el modelo tradicional y de rehabilitación es como que son lo mismo, porque el modelo tradicional del año 15 y 16 dice que aparecen los centros y aislamientos
pasando a ser un discapacitado o un sujeto que necesita asistencia, ¿no? Esto pasó después de la Segunda Guerra Mundial, que ya lo habíamos visto, que se necesitaban a los AT. ¿Para qué? Porque había tantas bajas con gente con discapacidad que empezaban a consumir toda clase de drogas y bueno, y las personas necesitaban la asistencia de otro sujeto. En el año 19, decían que la persona con discapacidad se transforma en el objeto de estudio psicomédico pedagógico. O sea que no solamente se transforma en un objeto de estudio, no solamente psicológico, sino médico y pedagógico, por todas las patologías que estamos viendo hoy en día. Y el modelo de rehabilitación, que es el modelo que surge después de la Segunda Guerra Mundial, porque no se cambia esto, la Organización Mundial queda con este estado viejo de lo que es salud y se proyecta en el discapacitado y rehabilitarlo. ¿Para qué? Para insertarlo de nuevo a la sociedad, para que no sea una carga para el Estado. Y eso es lo que traemos nosotros ahora, ¿no? En el siglo XIX, el siglo XX sigue siendo lo mismo. Tratamos de capacitar al enfermo para que sea reintegrado a la sociedad. Tendría que haber más discapacitados en esta línea para que puedan trabajar y puedan ser beneficiosos de todo esto. Y ahora vamos a ver la definición de encuadre en cuanto a la T, ¿no? Al acompañante terapéutico. ¿Quién requiere este servicio? Nosotros tenemos que dar este encuadre. Primero, la función de encuadre es mantener la tarea dentro de los límites que se requiere la misma. O sea que yo voy a ir con mi objetivo de ser AT y voy a ir con un proyecto y presentarlo. Yo vengo acá a trabajar y no vengo a limpiar, o no vengo a lavar, o no vengo a esto. Pero para eso yo tengo que poner mis condiciones en un contrato. Organizar la tarea de la T como una hoja de ruta. Establecer claramente los objetivos, por qué vengo a trabajar, por qué me citaron, o sea, tanto los objetivos de la familia con el AT como los objetivos del AT con la familia o con el paciente. Establecer los roles, yo soy acompañante y él es el acompañado. Evitar malos entendidos o doble discurso, por ejemplo, qué sé yo quiero que cuides a mi hijo, pero de paso lavame los platos, limpiame y todo eso. No, las cosas en el contrato, yo tengo un contrato que yo me rijo por ese lineamiento, ese encuadre se dice, ¿no? Este encuadre determinado va a mantener a la T en su trabajo y va a tener un constante proceso terapéutico el paciente. ¿Por qué? Porque si yo me llevo mal con las personas que me contratan, a mí me van a sacar, después va a venir otro, después va a venir otro. Entonces no es un bienestar para el paciente, sino algo que lo va a traumar más. ¿Cómo tiene que ser un encuadre LATE? Bueno, poner los objetivos del acompañamiento, por ejemplo, ¿qué objetivos tengo? Bueno, mi objetivo es llevar, si le falta la parte cognitiva, es llevarles trabajo para que pueda hacer el paciente. Si le falta la parte motriz, es llevarle juegos para que pueda jugar, para que pueda movilizarse. La cantidad de horas que voy a tener con el paciente, la frecuencia de estos encuentros, los honorarios y los horarios.
La primera entrevista de la T con el profesional tratante. O sea, que esta primera entrevista con el AT, vamos a primero tenerla con los padres, con el paciente, y después vamos a ir con el profesional. Y vamos a preguntarle qué conducta activa, qué es lo que necesita el paciente trabajar. Necesita configurar un cuadro de situaciones tanto sobre el futuro del acompañado como sobre el equipo y la dirección del tratamiento. Por ejemplo, esta persona toma cierta pastilla a cierto horario. Yo llego a este horario, le tengo que dar esta pastilla, le tengo que tomar la presión, le tengo que hacer esto, le tengo que hacer el otro. Pero sobre el paciente. Y vos buscará tener claros objetivos terapéuticos, siempre buscando que el paciente pueda rehabilitarse y pueda insertarse en la sociedad. Y las cosas, o sea, propuestas por el terapeuta para poder elaborar ese plan de trabajo y acorde a los mismos. Por ejemplo, ¿qué necesita la persona? Necesita trabajar los brazos, necesita trabajar las piernas, necesita tener algo para poder manejar lo cognitivo. Bueno, todos esos acuerdos se ponen en papel. Y las indicaciones de quien dirige el tratamiento, que tiene que ser organizada esta entrevista, y con los restantes, si estamos en un equipo interdisciplinario, buscar el equipo interdisciplinario que está en esta, por ejemplo, si en el colegio, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, etc. Por ejemplo, en un hogar, bueno, va a haber psicólogos, pacientes, va a haber un montón de cosas para que nosotros podamos colaborar con ese encuadre. Bueno, por ahora es la clase de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.